Marcos 3, comenzaremos en el versículo 7. Vimos la semana pasada que el Señor Jesús entró a la sinagoga en el día sábado y estaba un hombre con una mano seca, estaba enfermo, y dice la Biblia que los judíos estaban ahí, los fariseos estaban ahí para criticarlo, para planear cómo atacarlo, cómo herirlo, cómo matarlo realmente, es lo que querían hacer con él. Algo increíble que vimos al Señor Jesús, les decía yo la semana pasada, no ha habido otro hombre, más valiente y más auténtico que el Señor Jesús. Nadie en toda la historia de la humanidad ha sido, porque fue el hombre perfecto, en todos los niveles, absolutamente perfecto, y nunca tuvo temor de sus enemigos. Los enfrentó, los confrontó, les dijo la verdad, les dijo lo que pensaba de ellos, lo que eran, una majada de víboras, porque estaban siempre tratando de encontrar algún defecto, alguna culpa para atacarlo y matarlo. Y sin embargo, él, sabiendo que lo iban a matar directamente, dice que puso su cara como un pedernal, quiere decir firme. Y fue a Jerusalén sabiendo que lo iban a traicionar y que lo iban a llevar a la cruz y que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Y sin embargo, aún así fue. ¿Quién de nosotros supiera que si, digamos, vamos a ir digamos, de vacaciones a Cancún y sabemos que nos están esperando para matarnos? Y es más, sabemos que nos van a matar porque él sabía que lo iban a matar. No que probablemente, él sabía. Pero él fue no porque ellos lo estaban esperando. Él fue porque era su plan de entregar su vida por nosotros. Él dijo, nadie tiene mayor amor por sus amigos que el que da su vida por ellos. Es el amor que tiene por nosotros. Y por eso estuvo dispuesto a enfrentar todas las pruebas, todos los ataques y todas las traiciones de todos sus enemigos, aún el abandono de sus amigos, y vamos a ver ahora aún la incomprensión de su propia familia, aún los de su propia casa. Pero el Señor vino con un propósito, y era el dar su vida en la cruz por nosotros. Si Él no hubiera dado su vida, nosotros no tendríamos vida y no tendríamos esperanza. Absolutamente nada. Así es de que, comencemos en el versículo 7, dice más, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Pero retrasemos al versículo 6, y dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarlo, para destruirle. Después que sanó al hombre que tenía su mano seca, les decía la semana pasada que los fariseos y los herodianos eran enemigos. Los fariseos eran los llamados los separados. Estaban dedicados absolutamente todo su tiempo a estudiar las Escrituras y a enseñarlas. El problema que tenían es que no enseñaban las Escrituras, enseñaban más lo que eran las tradiciones de los hombres, las doctrinas y tradiciones y rituales que habían formado en la iglesia a través de los años. Habían formado tantas doctrinas de hombres que hacían ya a un lado la palabra de Dios. Jesús vino cumpliendo absolutamente, perfectamente la palabra de Dios, pero ignorando las enseñanzas humanas. Y esa era la guerra que tenían contra él. Por una, que no obedecía sus doctrinas. Segundo, que se hacía llamar el Hijo de Dios, que se hacía igual, semejante a Dios. Era por lo que lo odiaban y querían destruirlo. Dice aquí que se confabularon, se pusieron de acuerdo. Los enemigos, los herodianos, no eran religiosos, eran más bien como seculares. Y ellos estaban de acuerdo con el gobierno romano, el gobierno de Herodes, que era amigo de los romanos. Recordemos, los romanos tenían a Israel bajo la esclavitud. Todas las ganancias de todas las cosechas, de todos los negocios, todo el dinero, todo iba a Roma. Entonces los judíos los odiaban.
Los herodianos estaban de parte del gobierno. Entonces, por eso había tanta enemistad entre los fariseos, que se sentían ellos los líderes de la nación de Israel y los otros eran los traidores. Sin embargo, los traidores, de un lado y de otro, se confabulan, se ponen de acuerdo y planean cómo destruir al Señor Jesús. Ese era el plan, ese es el corazón que tenían. Y no es increíble que vamos a ver, y hemos visto que el Señor Jesús predicó los sermones más maravillosos en toda la historia de la humanidad. Nadie, jamás, ni Pablo, ni Billy Graham, nadie le llega, por decir, a los talones al Señor Jesús. Sabemos, ¿verdad? Porque Él era el hombre perfecto, era Dios en la carne, y los mensajes eran la palabra directa de la boca de Dios. No eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios porque Él es Dios. Y era de acuerdo a la voluntad del Padre, porque había una relación íntima, perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos escuchaban los mensajes de Jesús, estaban escuchando a Dios. Los milagros que hizo Jesús cuando sanó a los paralíticos, a los ciegos, a los leprosos, levantó a los muertos de la tumba, por decirlo, de la muerte. Vieron esos milagros y ni así se les ablandó el corazón. Ni así confesaron sus pecados y reconocieron que nadie en toda la historia, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ni Ezequiel, nadie había hecho lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y sin embargo, endurecieron sus corazones y no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, planean, en lugar de arrepentirse de sus pecados, planean mejor matarlo. Como no hace las cosas de acuerdo como ellos creen, entonces la solución es que matarlo y quitarlo del camino, ¿verdad? Eso es lo que tienen planeado. Vayamos ahora al 7. Dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, de todos los lugares. Idumea estaba al sur de Judá, de Jerusalén. Vinieron de Jerusalén. Vinieron de Tiro y Sidón, que está al norte de Israel, lo que es ahora el Líbano. Dice: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La gente viene de todos lados a escucharlo y a ver lo que el Señor puede hacer. Vienen de todos lados porque vienen atraídos, recordemos, vienen atraídos no necesariamente por su doctrina, vienen atraídos por sus enfermedades, por sus necesidades y por la curiosidad de ver qué milagro va a hacer ahora. ¿A quién va a sanar? ¿Va a levantar otro muerto? ¿Va a levantar otro paralítico? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Y además las personas traen enfermedades y tienen un caso justo, pudiéramos decir, ¿verdad? Tienen razón de venir a él. Alguien viene con un problema del corazón, dice: pues qué mejor que ir al doctor supremo, ¿verdad? Para cualquier enfermedad, tuberculosis, llamen la enfermedad que quieran. Lepra era una de las peores. Venían de todos los lugares con todo tipo de enfermedades y el Señor los sanaba a todos. Los sanaba a todos. Pero también vienen con la curiosidad para ver si va a multiplicar otra vez los panes y los peces, si va a alimentar a las multitudes. Pero lamentablemente no venían a escuchar su palabra de corazón. ¿Saben por qué se los digo? Porque dice que grandes multitudes los seguían. Pero ¿qué sucedió cuando les dijo: el que no coma mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo? La gente se ofendió y se fueron, lo abandonaron. ¿Qué tan fieles eran estos? Eran aficionados. Ahorita acaba de comenzar el mundial y hay muchos aficionados. A propósito, felicidades a los mexicanos. Le ganó a México a Alemania. Es un milagro, realmente. Alemania es el campeón del mundo y le ganó a México. No sé cuántos infartos habrá habido en México y entre mexicanos. Pero ¿saben que esto es? ¿Qué sucede cuando la selección va ganando? Todos somos aficionados, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando pierde? Se nos bajan el ánimo, ¿verdad? Y al rato nos olvidamos de ellos y mejor apoyamos a Brasil o a Argentina, al que les guste, ¿verdad?
Así somos de aficionados. Había mucha gente que eran aficionados a ver los milagros que estaba haciendo el Señor Jesús, las sanaciones, las curaciones y las resucitaciones. Pero cuando puso un precio que dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y venga y sígame. ¿Qué quiere decir? Muérete a ti mismo. Muérete a tus intereses, a tu egoísmo, a tu vanidad, a tu rencor, a tu odio, a tu avaricia. Todo lo que te tiene atrapado, que es la carne, muere a ella. Y ven y sígueme. ¿Qué le dijo al hombre rico? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. El hombre rico dijo, gracias, pero no me conviene este negocio. Y abandonó al Señor Jesús. Se fue triste. Y el Señor Jesús viene a llamarnos a hacer una entrega absoluta de nuestra vida y ponerla en sus manos. Nada de a medias. El Señor no quiere nada a medias. O es todo o nada. Y cuando el Señor les ponía esta condición, muchos no estaban dispuestos. Solo venían por el lonche gratis. Solo venían por la curación, la sanación. Pero no para entregarle su vida y su corazón. Pero recordemos qué sucedió con todas esas personas que el Señor sanó. Si no lo recibieron como su Salvador, ahorita están en el infierno. Los sanó de una enfermedad y al año 2, 5, 10 años murieron de otra enfermedad o de la misma. No sabemos. Pero todo mundo va a morir. Por eso cuando uno va a dar un alcance o lleva uno ropa para regalar, lleva uno un lonche, una comida, un almuerzo a la gente, es bueno hacerlo. Pero siempre hay que darles el mensaje del Evangelio. Porque si no, solamente los alimenta uno o los calienta uno y los manda al infierno de todas maneras. Es indispensable dar la palabra. Por eso vemos que siempre Jesús les daba el mensaje y luego hacía los milagros. Porque era mucho más necesario que nacieran de nuevo, que fueran perdonados de sus pecados, a que les llenara solamente el estómago, ¿verdad? Eso es fácil. Eso es fácil. Uno va aquí cruzando el estacionamiento y puede comer, uno da la vuelta y puede comer donde quiera y donde comer, ¿verdad? Pero no donde quiera y donde le ofrezcan uno la salvación. Pero tiene el precio de la lealtad y de la fidelidad y de la entrega absoluta al Señor. Y ellos no estaban dispuestos. Vamos adelante. Entonces vinieron de todos lados, ¿verdad? Y dice que le oprimían. En el versículo 9 dice, sus discípulos les digo que tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. ¿No es increíble? Qué buena idea del Señor Jesús. Ténganme la lancha lista porque la gente me está apretujando, me están empujando, me van a tumbar, me van a matar aquí. Se sube a una lancha, la empujan un poco adentro al agua y de ahí les predican como si estuvieran en un púlpito. Además, el Señor Jesús tenía absoluto control sobre los vientos y sobre las olas, ¿verdad? Yo pienso que no estaba en la lancha que se cae y no se cae, simplemente firme como si estuviera en tierra. No sabemos, pero de ahí les dio el mensaje que necesitaban. Era oír el Evangelio, oír que Dios los ama y los quiere perdonar, que vinieran a Él, que Él estaba aquí para interceder por ellos. Las multitudes, dice la Biblia, que lo oían alegremente, porque decían, nadie jamás alguien ha hablado como Él. Pues imaginemos, ¿quién le va a ganar al Señor Jesús? El Dios mismo que escribió la Biblia, explicando la Biblia o dando la Biblia en sus mensajes. El Sermón del Monte, el sermón más maravilloso escrito en toda la historia. Dice, estaba sentado en el lado de la falda del cerro, del monte, que no es un monte muy alto, y de ahí toda la gente se pusieron abajo, se acomodaron y les dio el mejor mensaje, el mejor sermón en toda la historia. Sus palabras eran la Biblia, porque eran la palabra de Dios, y les da el mensaje. Dice el versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Todos venían y caían sobre él queriéndolo tocar, porque sabían que en él había el poder de sanar cualquier enfermedad. Versículo 11 dice,
Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero miren lo que él hace, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿No es increíble? Los demonios comprendían y sabían que él era el Hijo de Dios. Y la gente, aunque él les decía, el Padre y yo somos uno, yo siempre hago lo que el Padre me da a hacer, yo siempre digo lo que el Padre me da que diga, no le creían. Y los demonios sí lo reconocían, pero los callaba. ¿Por qué? Porque Jesús no quería ni necesitaba que los demonios dieran el mensaje. ¿No es increíble que Dios nos haya elegido a nosotros? Vamos a ver ahorita el tipo de gente que el Señor escogió para llevar el Evangelio a todo el mundo y transformar el mundo. Comencemos en el versículo 13. Cuando Jesús elige a sus discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Pero antes de esto, la Biblia nos dice que el Señor Jesús pasó toda la noche orando. Toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Y podríamos decir, bueno, que el Señor no pudo encontrar gente más preparada, más educada, porque 7 de ellos eran pescadores. Otro era coleccionista de impuestos, Mateo. No sabemos qué es lo que era Judas, según eso, él era el más educado, el más preparado de todos. Quiere decir que la educación no, perdón, la educación no es tan buena a veces, ¿verdad? No. Pero ¿no es increíble que el Señor pudo haber ido a Jerusalén y escoger a los mejores y más educados y preparados de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos? Sin embargo, escoge de la gente común de la calle, podríamos decir. Pudo ir a Jerusalén y escoger a Saulo de Tarso, a Pablo, que después fue el gran apóstol. Pudo haberlo escogido. Dice que él era el mejor y más educado de todos los estudiantes, de todos los alumnos, del mejor maestro de Israel. Y sin embargo, escoge de la gente común. ¿Qué quiere decirnos con eso? ¿Qué quiere decirnos con eso, hermanos? Que el Señor no está buscando la gente más educada del mundo, ¿verdad? No está escogiendo lo más preparado. Vayan conmigo a 1 de Corintios 1:27. Esto nos da aliento a todos, sobre todo a mí. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿No es increíble que Dios eligió lo más débil, lo más ignorante, lo que el mundo desprecia, lo que el mundo no aprecia? El Señor sí lo aprecia. Miremos aquí alrededor, sin apuntarle a nadie. ¿Cuántos gente con títulos de doctorías, licenciaturas habemos aquí? Alguno duró 20 años estudiando en la universidad y tiene títulos en la pared. No somos gente común, ¿verdad? Somos gente sencilla. Y sin embargo Dios nos escogió. De todas las gentes que hay en el mundo, nos escogió. Y sepan que no somos accidente que Dios nos haya escogido. Porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía cuándo nos iba a dar vida, cuándo nuestros padres iban a vivir y cuándo nosotros íbamos a nacer. Dónde íbamos a nacer y dónde el Señor nos iba a encontrar y salvarnos. No porque nosotros lo buscamos, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios, ¿verdad? Dios es el que nos estaba buscando, Dios nos eligió y Dios nos salvó. Dios nos adoptó en su familia porque somos lo mejor, no simplemente porque Él es bueno, porque Dios es amor.
Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos quiere tal y como somos, ¿saben? Que si nos quisiera diferente, nos hubiera hecho diferentes. Somos exactamente lo que Él quiso que fuéramos, pero más que eso quiere que cada uno de nosotros nos parezcamos más a su Hijo. ¿Nunca han oído eso que dice, el que anda entre lobos aullar se enseña? ¿Qué quiere decir? Que entre más tiempo pasa con ellos, más se parece a ellos, ¿verdad? Vámonos tomando de otra manera. ¿Qué tal si pasamos tiempo con el Señor? Tiempo en oración, tiempo estudiando su palabra. ¿Saben lo que va a suceder? Nos vamos a parecer cada día más a Él. Porque entre más pasa uno tiempo con la persona, la conoce uno más y empieza uno a agarrar sus modales. ¿Cuántas palabras o dichos se les han pegado a través de los años por pasar tiempo con una persona que tiene cierta manera de decir algo? ¿Verdad? Todos nosotros, ¿verdad? Todos hemos aprendido algo de otros. Si pasamos tiempo con Jesús, vamos a aprender de Él y vamos a parecernos más a Él. Mi suegra le decía a la chula, cuando la oía decir alguna frase, decía mi suegra, ¡ay, ese es Alfredito hablando! ¿Por qué? Porque ella lo había aprendido de mí. Ella nació aquí, yo nací en México, y yo traía muchos de mis dichos y eso, y se los enseñé sin pensarlo. Ella los aprendió y después los usaba, y mi suegra decía, ahí está Alfredito hablando. Para bueno o para mal, ¿verdad? Pero es lo que les digo, aprende uno. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me maravillan y me admiran muchísimo del Señor Jesús, siempre estaba en oración, siempre pasaba tiempo con el Padre. Y si creen ustedes que si Jesús tenía que orar, ¿cuánto más nosotros? Siendo Dios, tenía que pasar tiempo en comunión con su Padre. ¿Cuánto más nosotros que dependemos de Él absolutamente para todo? Pero tenemos que hacer el tiempo, tenemos que disciplinarnos. Perdón. No me traje el gallinero entero ahora yo. Si Él tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Les he dicho, para nosotros el orar debe de ser tan natural como el respirar. Porque la oración es el oxígeno del alma, el oxígeno del espíritu. Y es lo que nos une al Padre. Imagínense que poder tener el teléfono rojo. ¿Nunca han oído eso? Que en la Casa Blanca el presidente tiene un teléfono rojo y en Rusia tenían otro. Y en caso de un ataque nuclear, inmediatamente un presidente le hablaba al otro y lo prevenía. Accidentalmente mandamos una bomba. Una bomba atómica o algo, se prevenían. En caso de absoluta máxima emergencia, levantaba el teléfono e inmediatamente sonaba ya en Moscú o viceversa en Washington. Y nosotros tenemos el teléfono rojo, hermanos, al trono de Dios. Amén. ¿Y cuántas veces no suena? Porque no lo levantamos. El Padre nos está hablando constantemente, el Espíritu Santo nos está llamando, la palabra de Dios nos invita a venir a sus pies, a su presencia, pero nosotros muchas veces no le hacemos caso. Tenemos otras cosas que nos toman el tiempo y la atención, ¿verdad? Les he dicho antes, ¿cuántas horas de televisión vemos a la semana? ¿Too many? ¿Muchas? Más que lo que pasamos en oración o leyendo la Biblia, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos por qué nuestras vidas y nuestras familias están como están. Porque le damos más importancia a las cosas del mundo y de la carne que a las cosas del Espíritu. Por lo menos tratemos de balancearlas un poco más y nos va a ir mucho mejor. El Señor Jesús pasaba tiempo. Vemos qué ocupado estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Y sin embargo siempre encontraba tiempo para estar en comunión con su Padre. Vamos adelante. Versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y siempre vamos a ver el nombre de Pedro primero.
¿Ha notado eso? Pedro siempre es el primero, y a ver cuántos saben quién es siempre el último. ¿Quién es el último en ser mencionado? Judas. Siempre Pedro es el primero y Judas siempre es el último. Y podemos entender por qué, ¿verdad? Versículo 16, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿saben una de las cosas que hace Marcos, como está escrito este evangelio a los romanos, y ellos no conocen ni el idioma ni la cultura judía? Explica muchas veces el significado de las palabras. Este es arameo y quiere decir que eran los hermanos del trueno, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque no eran muy nobles de corazón en ese tiempo, eran ¿cómo les llamaríamos ahora? Peleoneros, pendenciosos, buscabullas. ¿Cuántos nombres les ponemos? Ellos no tenían un corazón tierno y noble como el Señor Jesús. Vayan conmigo a Lucas 9:54. Lucas 9:54. Vamos a ver por qué el Señor les puso así. Aquí nos lo va a explicar la misma Biblia, por qué el Señor Jesús les llamó los hijos del trueno. En Lucas 9:54 dice, viendo esto, bueno, vamos comenzando antes, vamos hasta el 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, lo que les decía al principio. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero hubo un problema, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No recibieron a Jesús. Y miren lo que hacen los hermanos. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, estos hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¡Ah, qué amor tiene a su prójimo!, ¿verdad? ¿Cuántas veces han orado ustedes así? Espero que no, ¿verdad? Esto es el corazón que tenían. Dicen, si no te reciben, Señor, vamos a achicharrarlos. Como cuando pide uno algo aquí que le llaman crispy, ¿verdad? Extra, extra crispy. Bien, bien cocido, bien cocinado, más bien bien chamuscado. Es lo que querían hacer con los samaritanos. Pero miren lo que les dice el Señor Jesús enseguida. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vino para salvarlos, no para quemarlos, no para achicharrarlos, vino para salvarlos. Ese es el corazón que ellos tenían entonces. Ahora vamos a ver el cambio que hizo el Señor. Pensemos en esto. Después de pasar 3 años con el Señor Jesús y después de estar lleno del Espíritu Santo, vamos a ver la diferencia que hizo en el corazón de Juan. Vayan conmigo ahora, 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7. Miren cómo habla ahora Juan, el hermano del trueno. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿No ven el cambio? ¿Ven qué tremendo cambio? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjense la diferencia que hizo el Señor en su corazón a través de los años. Todos los apóstoles murieron muertes de mártires excepto por Juan, que según la historia lo quemaron en aceite y no se murió. Imagínense, lo que hicieron rostizar prácticamente en aceite. ¿Cómo quedaría su cuerpo? Y después de eso lo desterraron a la isla de Patmos, que es en Grecia, y ahí fue donde el Señor le apareció y le dio el libro de Apocalipsis. Porque Dios no había terminado con él. Muchas veces pensamos cuando tenemos problemas que Dios ya terminó con nosotros. Dios no había terminado con él.
Pero todos murieron muertes de mártires, incluyendo Pedro cuando lo iban a crucificar en Roma. Dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así lo crucificaron. Estos hombres que eran tan violentos, tan peleoneros en su juventud, estaba leyendo que la mayoría de los apóstoles, escuchen esto yo creo que nunca lo habíamos considerado, todos tenían entre sus 20 y 30 años. Eran jóvenes todos. Todos los apóstoles prácticamente eran jóvenes. El problema es que a través de la historia, el arte, los artistas que los han pintado los ponen ya viejos, con barba blanca o pelones o a medias, pero la gran mayoría tienen 40, 50 o 60 años. No, todos eran prácticamente un grupo de jóvenes. El Señor Jesús eligió un grupo de jóvenes para transformar el mundo. Y decimos, Señor, ¿cómo es posible que esos hombres tan incultos, tan faltos de educación, hayan hecho una obra tan grande en el mundo? Miren, hay más de 2 billones de gente que se llama cristiano en el mundo. Países han sido transformados, incluyendo este. Continentes han cambiado cuando el Evangelio entró. Y todo empezó con 11, porque uno se echó a perder, ¿verdad? Podríamos decir uno se pudrió, Judas. Sin embargo, el Señor con esos y después con 120 que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se fueron multiplicando por miles, el mundo fue transformado, pero el Señor comenzó con 12 y uno se perdió. ¿Y creen que el Señor puede hacer algo con nosotros? Amén. ¿Creen? ¿Lo creen de veras? Amén. ¿Qué dice el Señor? Que al que cree todo le es posible. Amén. Si crees y tienes fe, todo es posible. El Señor no necesita muchos ni preparados. Necesita gentes y corazones dispuestos. Eso es lo que el Señor busca. Busca que estemos dispuestos a hacer lo que nos llama a hacer. Hermanos, esta vida es muy corta. Demasiado corta. Y es bueno aprovechar cada día como si fuera el último día de nuestra vida, porque no sabemos si puede ser. Hoy es Día del Padre, ¿verdad? Felicidades a los padres. Felicidades a los padres. Dios los bendiga y sean un buen ejemplo, un buen baluarte, un buen cimiento, una buena fundación en su hogar. Sean líderes espirituales. Pero aún esos padres, ustedes y yo, vamos a morir un día. Lo importante no es cuánto vivimos ni cómo morimos, sino cómo vivimos. Amén. Y a dónde vamos cuando morimos. Eso es lo más importante. Y no sabemos si hoy es el último día de nuestra vida. Yo recuerdo el día que mi papá murió, el día que lo mataron. Se levantó en la mañana, levantó a mi hermano el mayor y dijo, y cosa medio extraña, se fueron a la misa de 6 de la mañana. Nunca iba a misa en la mañana, siempre iba los domingos en la tarde o a mediodía. En fin, pero que yo supiera, que yo sepa. No iba en la mañana, dijo, vamos a la iglesia, vamos a misa en la mañana. Mi papá tenía como 39 o 42 años por ahí más o menos. Fueron al rancho, le salieron en el camino y lo mataron. Él no sabía que ese iba a ser su último día. Estaba joven. Podríamos decir, estaba en la lozanía de su vida. Nunca pensó que iba a morir a los 40 años, por decir 40 años. Como que él presentía algo. A mí se me hizo algo bien raro. Perdone que me salga del tema, pero rápido vuelvo. Compró una casa y tenía árboles frutales y había un árbol de membrillos y estaban los membrillos ya a medio, casi maduros. Y dijo, mira para mis pelones, así nos decía. Porque una vez nos peló a rapa. Dijo, pero yo ya no los voy a gozar. Y yo me quedé y dije, ¿qué? Pues no está viejo, pensé yo, no está tan viejo. Claro, para mí 40 años era viejo, ¿verdad? En esa edad yo tenía como 7, 8 años. Dijo, yo no los voy a lograr, pero como que él presentía, pero les digo, nadie sabe el día que va a morir. Pero todos sabemos que vamos a morir. Pero lo importante es morir a la carne ahorita y vivir para Cristo. Amén. Ser libres en Cristo. Amén. Podemos hacer todo lo que queramos cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Dijo Pablo, yo soy libre de hacer todo lo que quiera. Amén. Pero cuando uno ama a Cristo ya no hace uno lo que no debe, ¿verdad? Porque Dios cambia nuestro corazón y queremos agradar a Dios.
Por eso Dios escogió a estos hombres y los transformó absolutamente de ser unos hombres violentos, envidiosos, porque la misma noche, imagínense, después de 3 años y medio de estar con el Señor Jesús, oyendo sus mensajes, viendo sus milagros, la noche que celebró la última cena con ellos, estaban peleando 2 de ellos a ver cuál iba a ser el más importante en el reino de los cielos. ¿Creen que todavía estaban enseñando la carne? Bastante. Pero a través de los años, el Señor los fue transformando. Nosotros venimos a Cristo a cierta edad, a cierto día, pero no, en ese momento no nos convertimos en unas dulzuras, ¿verdad? El Señor tiene que trabajar a través de los años en nosotros, lijando todas esas áreas ásperas que hay en nosotros. Él lo hizo en ellos, lo puede hacer en nosotros. ¿Estamos dispuestos o no? Amén. Muchos lo abandonaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a seguir o lo vamos a abandonar? Seguir. Vamos a decir como Pedro cuando le dijo, ustedes también se quieren ir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿quién más tiene palabras de vida? ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Amén. Tú eres el Hijo de Dios. Dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, estas cosas no te las reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y estuvo dispuesto a seguirlo hasta el fin, costara lo que costara. Pero ¿creen que ahora se arrepienten los que dieron su vida por él? No. Amén. Están en gloria, Bendito sentados con el Señor. Y un día van a volver y nosotros los vamos a, si viene antes que nos llamen, en el rapto lo vamos a encontrar, y si no, poco a poco nos vamos llegando cada uno a nuestra casa. Pero lo importante es ahorita, este día, esta vida que tenemos, solamente tenemos una vida, hagámosla contar. Hagámosla contar. No se trata de cuántos bienes acumulamos en esta vida o cuánto gozamos esta vida. Lo más importante es prepararnos para la otra. Porque puede llegar más pronto de lo que pensamos. Y alguien me decía, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Eso es fácil. En un momento de bravura, de valentía, todos podemos morir por Cristo. Pero es más difícil vivir por Cristo cada día. ¿No es cierto? Es más difícil vivir para Él todos los días que morir en un momento de valentía. Por ejemplo, si llegaron terroristas aquí con una ametralladora y dicen, ¿cuántos aman a Cristo? Levanten la mano para matarlos. ¿Cuántos levantarían la mano? Los demás se salvaron, ¿verdad? Así es. Se salvaron de morir, pero negaron a Cristo. ¿Qué haríamos? En un momento de esos cualquiera seríamos valientes y decir, yo sigo a Cristo, y pum, le dan y lo mataron. Pero es más difícil morir cada día a la carne, al mundo, a las tentaciones, y eso es lo que nos cuesta más. Pero debemos de hacerlo. A eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor. Los escoge y los manda. Da los nombres de todos. Versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Este hombre se volvió loco, decía su familia. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Pero vámonos concentrando en lo que nos dice. Vinieron a él los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Imagínense, hermanos, María crió a Jesús, ¿verdad? Sus medios hermanos crecieron con él. Y de pronto Jesús empieza su ministerio, está haciendo cosas muy raras. Él no está actuando como los rabinos de su tiempo. Él está haciendo cosas increíbles, multitudes, miles de gente lo siguen. No tiene tiempo ni de comer ni de descansar. Y van a llevárselo porque dicen está fuera de sí. Está fuera de sí. Algo le sucedió. Miren, lean conmigo el versículo 31 al 35 de este mismo capítulo.
Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Escuchen esto: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Somos la familia de Dios tan íntima como si fuéramos hermanos, hermanas o la madre de Jesús. Y dice: ¿pero por qué? ¿Qué sucedió con la familia de sangre? Bueno, saben que cuando uno muere, ahí terminó la relación, ¿verdad? Así es. Cuando mi papá murió, dejó de ser mi papá. Cuando mi mamá murió, dejó de ser mi mamá. O cuando mi hermano murió. Todas esas relaciones se rompieron en el momento que la persona murió. Pero ¿saben que los que somos cristianos, nuestra relación es eterna? Amén. Y ¿saben que aunque no quieran, me van a tener que ver en el cielo por toda la eternidad? ¿Y voy a ser su vecino? No dicen nos movemos a otro lado, ¿verdad? La relación que tenemos es eterna. ¿Saben por qué? Porque tenemos el ADN espiritual, tenemos el Espíritu Santo. Somos la familia de Dios, somos, podríamos decir, en cierto sentido tenemos divinidad. No que seamos como Dios, pero somos eternos ahora como Dios es eterno. Nunca pereceremos, jamás moriremos. Después de que cerremos los ojos en este mundo, los abramos en el cielo, nunca más vamos a morir. Vamos a estar en la presencia de Dios, y por eso decía que los que estaban a su alrededor, que habían creído en Él, eran más íntimos que en su propia familia. Y dicen, bueno, ¿y en el Antiguo Testamento hay alguna mención sobre esto? Pues qué bueno que me lo preguntaron, porque en Salmo 69, versículo 8, la palabra de Dios dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Se dan cuenta que no dice de mi padre, de mis hermanos de padre y madre? Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. El versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Me consumió el celo. Salmo 69, versículos 8 y 9. Porque me consumió el celo de tu casa. Cuando el Señor Jesús limpió el templo, al principio y al final de su ministerio, dice que los discípulos se acordaron de lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 69. Vayan conmigo ahora a Juan 2:17. Juan 2:17. Entonces dice el versículo 17, leamos desde el 16, dice: y dijo a los que vendían palomas, los que estaban haciendo negocio en el templo, el Señor Jesús entró y los corrió a todos, hizo una azota y los sacó a golpes. Quitad de aquí, dice el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque él dijo: mi casa será casa de oración, ¿verdad? Sí. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Su familia no entendió que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios hasta que resucitó. Porque después creyeron en Él. Inclusive el libro que le llamamos de Judas, o Santiago, tenía dos nombres. Santiago era uno de sus medios hermanos que escribió la carta de Santiago. La carta de Judas, en la que está, es un capítulo solamente antes de Apocalipsis, está escrita por otro hermano de Jesús. Dos de ellos sabemos que creyeron en Él después de que resucitó. Inclusive Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén después de Pentecostés. Pero en vida pensaban que Jesús estaba loco, porque hacía las cosas completamente diferentes a lo que ellos esperaban. Pero Dios los transformó completamente, hizo una obra maravillosa en sus corazones, en sus vidas. Y ahora,
¿Qué aprendemos nosotros de esto, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto? Vemos que Jesús se aparta del ministerio para pasar tiempo con su Padre, a solas con el Padre. Deja a sus discípulos, deja a todos y se va a pasar tiempo con su Padre. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra casa? Pasar tiempo con él. Pasar tiempo con nuestro Padre. Denle de comer a sus hijos o a su esposo, lo que sea, y dice, voy a mi cuarto. No me molesten, por favor, en la próxima media hora. O el Padre debe de hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a pasar tiempo con el Señor. Tengo que pasar tiempo con el Señor. Si no paso tiempo con el Señor, voy a pasarlo en otras cosas, ¿verdad? Y no vamos a tener esa intimidad con Dios. No podemos liderar nuestra familia, no podemos guiar nuestra familia en las cosas del Espíritu si nosotros no pasamos tiempo a los pies de Jesús. Tenemos que pasar tiempo a los pies de Jesús. Nadie vemos lo que dio tan buen ejemplo como María, la hermana de Marta, que pasaba, cada que venía Jesús a su casa, ahí estaba a sus pies escuchando cada palabra que salía de la boca del Señor Jesús. Y así debemos de ser todos. Es bueno ser Martas, que hay que hacer lo que hay que hacer, pero luego hay que hacer tiempo para ser Marías. Pasar tiempo a los pies de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Pasar tiempo en oración para conocerlo y parecernos más a Él, ¿verdad? Entre más pasamos tiempo a sus pies, más nos vamos a parecer a Él y más vamos a actuar y a reaccionar como Jesús. Con control, con firmeza, con autoridad. Pero solo si pasamos tiempo a sus pies y aprendemos a conocerlo más y más. Porque Dios es amor. Y entre más pasamos tiempo con Él, ¿saben qué va a suceder? Nosotros nos vamos a ser más amorosos también. Amén. Pero si nos pasamos del tiempo en las cosas del mundo, nos vamos a deprimir. Porque díganme las noticias, ¿qué es lo que enseñan regularmente las noticias? Todo lo malo, ¿verdad? Todos los escándalos, todo lo malo, los accidentes, tiroteos, todo lo malo. Se pone a dormir con eso en la mente, ¿cómo va a dormir? Con pesadillas, ¿verdad? Pero si pasamos tiempo, antes de eso pasamos tiempo con el Señor, meditando en las cosas del Señor, vamos a dormirnos en sus brazos. Y nos va a arrullar mucho mejor. Vamos a dormir mucho mejor. Así es que les recomiendo que hagan eso. Buen tiempo de pagar los teléfonos. Amén. Yo por eso dejo el mío en la oficina, porque ya una vez me pasó, lo traía acá y que empieza a timbrar. Y me pongo, bueno, no, yo no ordené la pizza. No se crean. Pero no, es bueno prevenirlo. Es bueno prevenirlo, ¿verdad? Así es que Jesús hizo tiempo para orar. Algo que también nosotros necesitamos. Si Él tenía necesidad de pasar tiempo en oración, nosotros la tenemos más. O por lo menos igual, ¿verdad? Así es de que pasemos tiempo a sus pies, hermanos. Él prometió escuchar nuestras oraciones. ¿Saben qué nos prometió? En Isaías 65:24. Isaías 65:24. Dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Ven la promesa que Dios nos da? Antes que hablen, responderé yo. ¿Qué les parece tan rápida la oración? Todavía no hablan y ya el Señor está respondiendo. Dice, antes que hablen, yo habré oído. Yo habré oído. Y luego también en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clama a mí, nos invita, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas increíbles, maravillosas que tú no conoces. Es la promesa que Dios nos va a escuchar. Ahora, rápidamente, Dios también nos promete responder nuestras oraciones. Promete responder nuestras oraciones. Vayan a Mateo 7:7. Mateo 7:7.
Pedid, ¿qué dice? Y se os dará. Pedid y se os dará. Es una garantía, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Promesas que Dios nos está dando. ¿Cuántas veces ha fallado la Biblia? Nunca. ¿Qué tan correctas son el cumplimiento de la palabra de Dios? 100% todo el tiempo. Jamás una palabra de la Biblia ha fallado. En miles de años, jamás ha fallado. ¿Cuánto podemos confiar? Si nosotros tuviéramos algún amigo que nunca nos ha fallado y nos dijera, mira, mañana paso por ti a las 9 de la mañana, ¿lo creeríamos? Claro, jamás nos ha fallado. Dios en miles de años no ha fallado. Su palabra jamás, dijo el Señor Jesús, mi palabra está establecida en los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará hasta que toda sea cumplida. Así es de que podemos confiar absolutamente en todas sus promesas. Ahora, Dios nos promete usar nuestras oraciones. Es la última y ya me lo terminamos, no se me desesperen. Vayan a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Si llegan a Hebreos, es el que sigue. 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y miren, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo o la mujer justa puede mucho. Tiene gran poder, tiene gran autoridad. ¿Por qué? Porque Dios le da. Dios la da. Dios escucha la oración. Dios promete no solamente escucharlas, sino contestarlas y luego usarlas. Cuando oramos por una persona y nosotros no vemos que dura en venir a Cristo, decimos, ay Señor, ¿cuándo? Tenemos la promesa de que Dios la va a contestar. Nosotros somos la respuesta a personas que oraron por nosotros. Amén. Lo creamos o no, no estamos aquí porque nosotros buscábamos a Dios. Alguien oró por nosotros y Dios nos trajo a sus pies. Y por eso estamos ahora aquí. Y ahora nosotros debemos de traer a otros a los pies de Cristo, orando, intercediendo por ellos. Por eso vamos a comenzar un ministerio de intercesión. Y tiene gran poder, interceder en oración por otros es algo maravilloso. Mi suegra, Panchita, yo nunca le decía suegra, le decía Panchita, la quería mucho. Nunca tuvimos un problema. 35 años de casado, nunca tuvimos una discusión, un desacuerdo, mi suegra y yo. Siempre lo que me decía, yo decía, sí señora, lo que usted diga. No se crean. Nos llevábamos, me quería como un hijo. Ella tuvo un grupo de intercesión en su iglesia por más de como 30 años, Tenía 30, 40 personas que se juntaban todos los martes a orar, interceder por otra gente, por sanaciones, por salvaciones, y vieron respuestas a sus oraciones todos esos años. Por eso les digo, es indispensable la oración. Charles Spurgeon, el que les mencioné antes, era un pastor en Inglaterra en los años 1800. Daba como 5 servicios los domingos. Cada servicio habían como 5,000 personas. En cada servicio. Pero cada servicio, en el sótano de la iglesia, había como 500 personas de rodillas durante cada servicio, intercediendo por los que estaban arriba. Y venían cientos a la salvación. Todos sus sermones se escribían y han sido propagados por todo el mundo por más de 100 años. Lamentablemente no había grabación en ese tiempo, pero están escritos. Pero él decía, el poder no está en la predicación, el poder está en los que están allá abajo ahorita orando por todas las almas que están aquí. Y miles y miles y miles vinieron a la salvación por la intercesión de otros.
Lo que quiere decir que Dios escucha las oraciones, ¿verdad? Así es. La oración, ¿qué dice? La oración eficaz tiene poder. La oración tiene poder. Hay que creerla y hay que practicarla. Y Dios nos va a enseñar cosas maravillosas, como dicen, increíbles, cosas maravillosas que no hemos oído ni conocemos. Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te adoramos, te glorificamos con todo el corazón. Y yo pido, Padre bendito, por cada uno de mis hermanas y hermanos que están aquí en este día, que los bendiga abundantemente, que traiga a sus seres queridos a la salvación. Yo sé que todos nosotros tenemos seres queridos que no están caminando con usted, que están viviendo su vida de día a día como si no hubiera un día en que tenemos todos que darle cuentas. Vivimos nuestras vidas como si no hubiera un mañana, como si no hubiera muerte y como si no hubiera juicio. Y por ellos pedimos, Señor, en este momento, pedimos que los salve, que su Espíritu Santo conmueva, quebrante los corazones, que se ablanden y reconozcan que sin usted no hay salvación, sin usted no hay esperanza. Que este día sea un día de gran bendición para cada familia y que almas vengan a sus pies. Y si no es ahora, Señor, usted tiene el tiempo destinado para cada uno. Oramos que usted los traiga a sus pies y los salve y vengan a ser parte de su familia y de nuestra familia. Y todo se lo pedimos en el bendito y santísimo nombre, el nombre más bello de todos los nombres en el universo, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.